Buenas tardes, nuevamente estamos acá en otro podcast de Las 3 del Café, una nueva sesión donde hablaremos de temas de interés. Estamos en estudio con nuestra compañera Angélica. Angélica Escobar, hola, buenas tardes. Quien les habla en estudio, Diana Reyes, y no en estudio, pero sí desde la ciudad de Bogotá, Diana Córdoba, buenas tardes. Bueno, en la tarde de hoy vamos a hablar de temas interesantes, como en otras ocasiones. En este caso vamos a hablar de problemas de corrupción, de pobreza y la contaminación del plástico de un solo uso. Temas álgidos en algún momento, lo veremos desde diferentes opiniones o contextos y de pronto alguna solución si llegamos a vislumbrar esa posibilidad. Iniciando vamos a hablar de la corrupción. En este caso tomaremos de referencia Transparencia por Colombia, que de acuerdo a un informe que citan del 2016 al 2020, la corrupción como una radiografía de los hechos de corrupción, como tal, valga la redundancia, donde en este informe identifican, sistematizan y categorizan unos hechos de corrupción. En total analizaron 2026 notas de prensa de orden nacional y territorial que se expusieron durante estos 4 años. Entre los hechos de corrupción donde más se reportó, de acuerdo al análisis realizado, es que la mayoría de los hechos de corrupción se encuentran en Bogotá, con un 53%. Igualmente también tenemos Atlántico con un 88%, 78 casos, perdón. Antioquia tiene 76, Santander 75, Valle del Cauca 74. Notamos que son las ciudades más grandes las que donde se evidencia. Puede que hayan casos en otros lugares, pero pues por la información no es tan verídica o no se puede llegar a ella fácilmente. En este caso, mi compañera quiere hacerme un aporte. Cuéntame. Bueno, sí, digamos que yo leyendo he tenido conocimiento y digamos que yendo a las zonas más marginadas, asistiendo a los Montes de María, se veía el tipo de corrupción más como a nivel nacional, haciéndote ahí como una acotación, porque por ejemplo tú ves como la carretera principal se corta cuando entra a un sector, un municipio o un caserío, porque dicen que ahí no hay injerencia del Estado para seguir invirtiendo en la carretera. ¿Cómo lo ves? Terrible. Y efectivamente, de acuerdo a este reporte, la corrupción afecta mayoritariamente a la rama ejecutiva. En este caso, el 73% de la corrupción está dentro del gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías. El otro porcentaje está en entes privados, en otro tipo de sectores, pero desafortunadamente la mayor parte de la corrupción, está en el gobierno nacional. Esto afecta a sectores como defensa, como el sector judicial, educación, ciencia, tecnología, vivienda, ordenamiento territorial. Suma una cantidad considerable de casos dependiendo del contexto donde se presente y el ambiente. Ahí te acuerdas de los 70,000 de las TICs que se perdieron en un gobierno anterior. No vamos a hablar de gobiernos específicamente porque podemos salir perjudicados, pero efectivamente creo que es una cifra que a nadie se debe olvidar en el país. Hay que tener en cuenta que las consecuencias de esta corrupción son muchas, pero permíteme un momento, vamos a darle paso a la compañera Diana Angélica. Sí, complementando lo que ustedes están diciendo, es importante también, hubo un informe que salió a principio de este año, publicado por la Secretaría de Transparencia del gobierno actual, donde además se dan unas cifras bastante preocupantes relacionadas con los casos de corrupción, no solo por en sí los casos, sino son casos que algunos han sido denunciados, pero ninguno ha tenido como resultados favorables respecto a su solución. No, o sea, hay casos denunciados, hay casos que no son denunciados, o sea, el índice puede ser muchísimo más alto del que conocemos, teniendo en cuenta que hay muchos casos que no se conocen. Uh-huh. Y hay índices tan altos como por ejemplo en el departamento del Guaviare, donde hay 98% de la percepción de la corrupción, donde son los departamentos más pobres y más aislados, pues los que son víctimas también de este flagelo.
Sí, señorita. Como consecuencia en este caso, continuando con la idea que traes, entre las consecuencias está la pérdida de recursos, la afectación a los más vulnerados, que es uno de los índices donde más se refleja la corrupción, la afectación al goce de los derechos humanos como tal de la comunidad. Entonces, digamos que destacando del informe, refleja cómo sistemáticamente y estructuralmente tenemos arraigada la corrupción. La propuesta en algún momento es desde los diferentes puntos, en este caso, digamos, apuntando a la presidencia, si llegase a ser el caso, porque el informe fue antes de elecciones, si dentro de la propuesta tendrían que buscar algo como medidas coherentes para frenar de alguna manera, el problema de la corrupción. Y como sociedad también debemos dar una revisión de fondo en participar, en estar, en exigir también, porque muchas veces es el silencio lo que permite ahondar con temas a que la corrupción crezca más bien. Compañera. Bueno, digamos que ahí yo les voy a dejar un pensamiento como siempre para analizar, y es por ejemplo lo que retomaba ahorita el gobierno nacional en cuanto a la situación que se presenta con el tema de los niños y el tema de su nivel de desnutrición. En el gobierno anterior, digamos que fue criticado porque no se atendió y pues obviamente hubo afectaciones por la pandemia. En el gobierno actual se buscó hacer un decreto que interviniera esta situación, pero entonces en este momento está en estudio por la Corte Constitucional, porque según se explica en alguna parte del documento, ahorita no recuerdo la cita, dicen que habían cosas que estaban inconstitucionalmente establecidas dentro del decreto. Entonces, o sea, si digamos que ahí el tema de corrupción, si dejamos que las afectaciones a los niños sigan, o si las atacamos con un documento, decreto, vía ley, no se permiten. Es de analizar. Bueno, y para continuar, entonces yo les voy a hablar de pobreza. En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, es el que nos habla de pobreza. Hay varios tipos de pobreza que detallan, y es la pobreza multidimensional, la pobreza monetaria y otra pobreza, en este momento no la recuerdo. Digamos que aquí también hay otras entidades o entes que hacen parte de estos estudios, y está, por ejemplo, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y bueno, el otro indicador era el de necesidades básicas insatisfechas. Entonces, digamos que digamos que para nuestro estudio el DANE hace los cálculos, estudia, recoge la información y publica los resultados pues en la página. Entonces, estas medidas se basan en encuestas nacionales directamente en los hogares. Se hacen proyecciones nacionales, obviamente, de censo y población a nivel nacional, pero pues el último censo, Dianita, me corriges, fue en 2018. 2018, efectivamente. Ok, gracias. Digamos que esos datos que tomamos en estos momentos nos hablan de proyecciones de 2018. Según la CEPAL, la pobreza extrema alcanza niveles en 2020 de verdad que exagerados, que no se habían observado hace más de 12 y 20 años. Y pues algo de injerencia debe tener la pandemia, pero no solamente esto. O sea, digamos que aquí nos dice que la pandemia tuvo mucho que ver, porque no se lograron a adoptar medidas para atender una emergencia de ese nivel. Digamos que según el informe también de la organización de la OCDE, Colombia necesita aproximadamente 11 generaciones para salir de la pobreza. O sea, digamos que no vemos a corto plazo la posibilidad de mejorar el nivel de vida y el nivel de superación de pobreza en estos momentos. O sea, es un desafío muy importante para el país, pero más para,
quienes lo dirigen, porque necesitamos mejorar la calidad de vida y que la gente sienta sus necesidades básicas satisfechas en una mínima medida. Efectivamente, el tema de la pobreza es impresionante de acuerdo a las estadísticas, a los valores que nos dan, y desafortunadamente están muy arraigados, por no decir que dependen casi en su totalidad del problema que veníamos tratando anteriormente, la corrupción. Son desafortunadamente dos cablecitos que van truncados el uno con el otro todo el tiempo, y entre más crece la corrupción, desafortunadamente la brecha social se hace más grande. Entonces, considero que es un tema álgido y ya veremos un poquito más adelante. Continuamos, Diana Angélica, vamos con el siguiente. Bueno, sí, yo quería, bueno, ya lo dijiste, que la pobreza y la corrupción van de la mano y pues en nuestro contexto difícilmente superaremos ese problema mientras no superemos el problema de la corrupción. Ya pasando al último tema, al tercer tema que trataremos hoy, está el tema del plástico de un solo uso. Este tema resulta bastante interesante y preocupante teniendo en cuenta que el plástico de un solo uso, como lo dice su nombre, son aquellos plásticos que tienen un tiempo de vida o una utilidad muy corta. Actualmente, de acuerdo con datos de la WWF, cada año aproximadamente hay 11 millones de toneladas de residuos plásticos que se encuentran en los océanos, y asimismo se calcula que en las 2 últimas décadas se han producido en el mundo el doble de plástico que se producía hace un siglo. Teniendo en cuenta que hace aproximadamente 6 décadas, se popularizó el uso del plástico. Y cada año se producen más de 200 millones de toneladas de desechos plásticos a nivel mundial. Adicionalmente, en los últimos años se ha evidenciado que a pesar de que estos plásticos, además de que demoran tanto tiempo en descomponerse, cuando de alguna forma se fragmentan, a pesar de que se fragmentan, siguen generando problemas de contaminación en el aire, en el agua, en los alimentos y en las bebidas que generalmente consumimos a diario. Y hay otro dato que es bastante complicado, y es que solamente el 9% de los plásticos se recicla. Y esto genera, por encima del costo que puede tener producir el plástico, se genera un gasto de 10 veces mayor de lo que puede costar producirlo, y el gasto mayor se genera para los gobiernos y la misma sociedad tener que atender los problemas que genera el uso de estos plásticos y la contaminación que genera. En el caso de Colombia, de acuerdo con la información de Greenpeace, el consumo de plástico alcanza una cifra de 1.250 toneladas por año, y el 74% de estas 1.250 toneladas corresponden también a envases plásticos que terminan en rellenos sanitarios, lo que agudiza problemas como los que también ya presentamos en el país relacionados con el tratamiento de los residuos. Entonces esto acrecenta también estos problemas. Dentro de las soluciones que proponen los expertos están unas que parten también de los mismos ciudadanos y de las mismas personas, y es la recomendación de no utilizar plásticos de un solo uso, propender precisamente por reutilizar los empaques, por utilizar materiales que se puedan utilizar varias veces o que se puedan reciclar, hacer un buen manejo de la basura respecto a la separación, y evitar artículos plásticos como por ejemplo el icopor, las bombas de caucho, los globos, los pitillos, las botellas oscuras, todo lo que tenga microplásticos que sean difíciles de recuperar y de reciclar. Y adicionalmente, hace este mes se hizo precisamente en Colombia, a través del Ministerio del Medio Ambiente, un pacto por la disminución y sustitución de plásticos y elementos de un solo uso. Esto parte de una ley que se sancionó el año pasado, la ley 2232 de 2022,
donde precisamente diferentes sectores de la sociedad y el gobierno nacional están haciendo un pacto y están determinando que va a haber productos relacionados con el plástico que saldrán del mercado en el año 2024 y los diferentes productores y demás de plástico también pues se han comprometido a no producir estos plásticos y pues se generan sanciones al respecto del uso de estos elementos. Entonces, probablemente en el año 2024, si este pacto se cumple, si esta ley se implementa, las bolsas, por ejemplo, de supermercado van a ser prohibidas. Las bolsas para embalar, en las que embalan los periódicos, las revistas, las publicidades, las facturas, no se podrán usar. Los rollos que se usan para embalar en la industria, los pitillos plásticos, los soportes plásticos y los empaques de productos que solo sean para dar un solo uso. Se propende precisamente para que la misma sociedad sea la responsable también y se genere conciencia respecto al uso de estos productos y pues se evite su consumo y se evite la mala destinación de estos residuos. Perfecto, muchas gracias, compañera. Un tema también álgido en este caso, de Angélica, ¿continúa? Bueno, digamos que ya para cerrar con las recomendaciones que hacen los expertos, por ejemplo, respecto de la pobreza, ellos sugieren que la idea es implementar políticas que logren acoger o incluir a los grupos más vulnerables. También sugieren fomentar la creación de empleos formales y de calidad. Y, por ejemplo, ¿no? Proponen implementar medidas para reducir la desigualdad, pues buscando generar oportunidades para todos en la misma medida, así como fortalecer el sistema educativo y mejorar la calidad educativa. Digamos que para finalizar pues está que los expertos dicen que lo ideal sería que todos tuviéramos acceso a servicios básicos como agua, saneamiento, vivienda, que en la misma medida, ¿no? O sea, ya con esto se van superando brechas y pues niveles de pobreza logrando como un mejor nivel para toda la sociedad. Gracias. En este caso, hablando de los expertos respecto al tema de la corrupción, que si es posible la solución, muy complicado porque el humano tiende a adquirir el poder y a quererse quedar con él, pero de acuerdo a Marlon de Jesús Correa, en algún momento haciendo un análisis nos expuso en su documento como una manera de mitigar la corrupción sería como fortalecer los grupos anticorrupción, también igual otorgar más herramientas de investigación y sanción por parte de las superintendencias. Pensaría yo en este caso como fortalecer el castigo y minimizar la posibilidad de que la persona que cometió el delito se salga por las ramitas con su intención, por decirlo así, con su acción, perdón. Y también en este caso educar cívicamente en los colegios, reforzando el tema de valores, porque es algo que está dentro de la educación, es algo que ya está intrínseco en las personas. Ahí como para hacerte una acotación, es que nuestras leyes son demasiado permisivas, entonces diríamos que fueran más estrictas, ¿no? Exactamente. ¿En Angélica? Creo que es un flagelo okay. que tenemos encima que pasará mucho tiempo para que cambie, para que por lo menos se maneje de una forma distinta. Los índices los índices de transparencia internacional muestran por lo menos que en nuestro contexto Colombia tiene un índice de confianza muy bajito, es un país que tiene una visión muy distorsionada acerca de la transparencia y del buen uso de los recursos. Y
efectivamente, seguramente algo que podrá mitigar un poquito el daño de la corrupción será precisamente que la justicia entre a actuar de alguna forma sobre este problema. Es correcto. Bueno, muchas gracias, compañeras. Hemos llegado al final de otro podcast de las 3 del café con más temas de interés. Esperamos tener una próxima oportunidad para compartir más. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias.